Hay oraciones que suben al cielo como incienso puro. Y hay otras que se pierden en el vacío. Lo que estás a punto de escuchar puede incomodarte, puede sacudir tu alma, pero también puede salvarla. ¿Has sentido alguna vez que rezas y no pasa nada? ¿Que tus palabras caen como piedras al suelo? ¿Que el rosario, esa cadena sagrada que tanto poder tiene contra el mal, parece no tener efecto en tu vida? Muchos católicos hoy viven engañados. Rezan el rosario todos los días, cumplen con sus devociones, repiten las Ave Marías como si fueran un ritual automático, pero no ven resultados. No sienten paz. No experimentan cambios. Y lo más preocupante, no saben por qué. Aquí es donde entra la alarma espiritual que Padre Pío quiso dejarnos como advertencia. Una señal de que algo está mal, de que tu alma podría estar cayendo en un error silencioso. Un error que el mismo demonio celebra cada vez que ocurre. Padre Pío no fue un hombre común. Fue un alma marcada por Dios y perseguida por el infierno. Estigmatizado, profeta, confesor incansable, intercesor poderoso, y sobre todo, un guerrero del rosario. Para él, esta oración no era una rutina, era un campo de batalla. Y por eso, en su sabiduría, nos advirtió. El rosario debe rezarse con el corazón encendido. De lo contrario, no tiene fuerza. No sirve para nada. ¿Puedes imaginarlo? Millones de católicos en el mundo rezando cada día, y sin saber que sus oraciones podrían estar siendo ignoradas. No por crueldad divina, no por falta de fe, sino por un detalle esencial que muchos han olvidado, y que tú, si estás viendo este vídeo, necesitas recordar ahora mismo. Esta es la alarma espiritual que hoy se enciende para ti. No para condenarte, sino para despertarte. No para asustarte, sino para sacudirte el alma y abrirte los ojos a una realidad invisible, pero muy real. Porque el infierno no teme a palabras vacías. El demonio no huye de rezos recitados sin alma. Pero tiembla cuando un rosario es rezado con fuego en el corazón, con fe verdadera, con meditación profunda y entrega total. Y aquí está la gran verdad que nadie te dice. No reces el rosario como un loro. No lo conviertas en un amuleto. No lo recites por costumbre o por obligación. Hazlo como lo hacía Padre Pío, o no lo hagas aún. ¿Sabes por qué? Porque, como él mismo decía, cuando el rosario se reza con el alma distraída, se convierte en un ruido vacío que no alcanza al cielo, y a veces, ni siquiera al techo. El peligro no está en no rezar. El verdadero peligro está en creer que estás orando bien cuando, en realidad, estás simplemente repitiendo palabras sin vida. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Hoy te invito a quedarte hasta el final de este video. No para entretenerte, no para sumar una visualización más, sino porque puede ser el día en que entiendas por qué tu rosario no ha tenido el poder que debería tener. ¿Y qué debes hacer para recuperar ese fuego sagrado que transforma corazones, rompe cadenas y hace temblar a los demonios? La advertencia está dada. La alarma ha sonado. Ahora, depende de ti escucharla. ¿Estás preparado para abrir los ojos y comenzar a rezar de verdad? Antes de comenzar, escucha esto. Si estás atravesando un momento difícil, si sientes que tu fe se está debilitando, no puedes dejar de descargar el libro digital que preparamos especialmente para ti. Fortaleciendo tu fe en momentos de dificultad. Está fijado en los comentarios. Este libro será tu guía espiritual, tu apoyo en medio de la tormenta. Haz clic, descárgalo ahora y permite que Dios renueve tu vida desde hoy. ¿Quién fue realmente Padre Pío? Muchos lo llaman santo, otros lo recuerdan como un hombre misterioso. Pero pocos conocen la profundidad espiritual del alma de Padre Pío. Nacido en Pietrelcina, un pequeño pueblo de Italia, Francesco Forgione, ese era su nombre antes de convertirse en fraile, fue desde muy joven un alma marcada por el cielo. Desde la infancia, vivía momentos de oración profunda y visiones que lo desconectaban de la realidad terrenal. Mientras los niños jugaban en las calles, él conversaba con Jesús, la Virgen María y hasta veía con claridad los rostros de los ángeles y demonios que rodeaban el mundo invisible. No fue una vida fácil. El sufrimiento se convirtió en su escuela. La enfermedad fue su compañera constante. Y la guerra espiritual, su pan de cada día. Pero Padre Pío no retrocedía. Él sabía que había sido elegido para algo más, algo grande, algo eterno. A los 15 años, ingresó en la Orden de los Capuchinos. Fue entonces cuando su alma comenzó a brillar con más fuerza. Se entregó a la penitencia, al silencio, a la obediencia y, sobre todo, a la oración incansable. No oraba por obligación, oraba como quien respira, porque sin eso, se moría.
Y fue en ese camino de entrega radical que Dios le concedió un don único. Los estigmas, las mismas heridas que Cristo tuvo en manos, pies y costado, comenzaron a sangrar en el cuerpo de Padre Pío. Durante más de 50 años, ocultó y soportó ese dolor en silencio. Jamás se quejó. No pidió alivio. Lo ofrecía todo por la conversión de las almas. Pero no fueron solo los estigmas lo que lo hicieron especial. Padre Pío tenía el don de leer las almas, de profetizar hechos, de bilocarse, estar en dos lugares al mismo tiempo, de expulsar demonios, y sobre todo, de rezar con un poder que traspasaba los muros del tiempo y el espacio. Miles de personas viajaban para confesarse con él. A veces pasaban horas, días esperando, porque sabían que ese fraile tenía una conexión directa con Dios. Y él les repetía una y otra vez: el rosario es el arma, es el escudo, es la llave del cielo. Padre Pío no solo recomendaba rezarlo. Él vivía inmerso en el rosario. Se dice que podía rezar más de 30 rosarios completos por día, incluso entre las confesiones, la misa y el sufrimiento físico que lo consumía lentamente. Entonces, ¿quién fue realmente Padre Pío? No solo un santo, no solo un fraile, sino un guerrero espiritual, enviado a esta tierra para recordarnos que el cielo se gana de rodillas, y que el alma se protege con el rosario entre las manos y el corazón en llamas. Ahora quiero hacerte una invitación muy especial. Si deseas que oremos por ti en el próximo vídeo, escribe tu nombre o apellido aquí abajo, en los comentarios. No estás solo. Miles de personas están orando contigo. Y queremos presentar tu nombre con amor delante de Dios. Comenta ahora y únete a esta cadena de fe. La importancia del rosario en la vida del cristiano. Hay muchas oraciones en el mundo, pero solo una fue entregada por el cielo, directamente, a través de la Virgen María. Una oración que el mismo infierno teme y que los santos han usado como espada para vencer las tinieblas. El Santo Rosario. No es una fórmula mágica. No es un amuleto. Es una conversación profunda entre el alma y Dios, conducida por las manos de María. Padre Pío lo entendía como pocos. Para él, el rosario no era una opción, era una necesidad. Decía con frecuencia: el rosario es el arma para estos tiempos. Y no se refería a un arma física, sino a un arma espiritual. Una defensa contra los ataques invisibles que millones de cristianos sufren a diario. Pensamientos negativos, tentaciones, depresiones, miedos, dudas, frialdad espiritual, opresión demoníaca. En un mundo donde la tecnología avanza, pero el alma retrocede, donde los templos se vacían y los corazones se enfrían, el rosario sigue siendo la llama que mantiene viva la fe de los pequeños, los pobres y los perseguidos. ¿Por qué es tan poderoso? Porque cada Ave María es como un golpe en la puerta del cielo. Cada misterio contemplado es una herida cerrada en el corazón de Cristo. Cada decena rezada con fe es una cadena que se rompe en el infierno. El rosario nos transforma lentamente desde dentro. No cambia solo nuestras circunstancias, sino que cambia nuestra alma. Nos enseña a mirar como Jesús, a amar como María, a confiar como un hijo que no entiende, pero obedece. Y Padre Pío lo sabía. Por eso, pasaba horas con las cuentas del rosario en la mano. Incluso cuando estaba enfermo, agotado, sin fuerzas, ahí estaba él, con los ojos cerrados, susurrando Ave Marías al ritmo de su respiración. Era su medicina, su alimento, su refugio. Muchos preguntaban: ¿cómo puede rezar tantos rosarios en un solo día? Y él respondía con sencillez: ¿y cómo pueden ustedes pasar un día entero sin rezarlo? Él comprendía algo que muchos hemos olvidado. El rosario no roba tiempo, lo multiplica. No interrumpe tu vida, la ordena. No es una carga, es una llave. Una llave que abre las puertas de la gracia, del perdón, de la paz y del cielo. Cada misterio del rosario es una escuela de espiritualidad. En los misterios gozosos, aprendemos la humildad de la encarnación. En los misterios dolorosos, participamos en el sacrificio redentor de Cristo. En los gloriosos, recordamos que nuestra meta no está aquí, sino en la eternidad. Y en los luminosos, vemos brillar la luz del Evangelio que debe guiar nuestros pasos. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que no necesitas ser sabio, ni teólogo, ni perfecto para rezar el rosario. Solo necesitas amor, un corazón sincero, y la decisión firme de no dejar pasar un día sin tomarte de la mano de María. Padre Pío decía: la Virgen nunca deja sin respuesta a un hijo que le ofrece con amor un rosario. Y eso no es una metáfora. Él vio milagros. Vio conversiones imposibles. Vio demonios huir durante la oración del rosario.
y vio almas frías volver a arder solo por haber rezado con fe una decena bien meditada. Por eso, el rosario no puede ser para ti solo una devoción más. Tiene que convertirse en tu forma de respirar espiritualmente. En los momentos de angustia, reza el rosario. En las noches de soledad, reza el rosario. Cuando el mundo parezca hundirse, toma tus cuentas, aprieta fuerte y reza el rosario. No importa si estás en casa, en el trabajo, en un hospital, en la calle. Donde esté tu rosario, ahí está también una puerta abierta al cielo. Porque como decía el mismo Padre Pío, amar a María es garantía de salvación. Y rezar el rosario es la manera más segura de demostrar ese amor. Entonces pregúntate hoy, ¿es el rosario parte de mi rutina? ¿O es el centro de mi vida espiritual? Porque en un mundo de oscuridad, quien reza el rosario no camina solo. Camina de la mano de la Reina del Cielo, acompañado por los ángeles, y bajo la protección del Padre Eterno. Y dime una cosa, ¿ya verificaste si estás suscrito al canal? A veces seguimos viendo los vídeos y se nos olvida. Pero hoy te invito a que lo hagas ahora mismo. Haz clic en suscribirse y activa la campanita, para que no te pierdas ninguna oración, ninguna palabra de fe. Aquí, caminamos juntos, todos los días. Y tu lugar ya está reservado. ¿Cuál es la alarma espiritual que debemos escuchar? Hay una alarma que no suena en tus oídos, pero retumba en tu alma. Una advertencia silenciosa que el cielo te ha enviado una y otra vez, pero que muchos han aprendido a ignorar. Es la alarma que Padre Pío escuchaba cada día en su corazón. Una señal espiritual que le decía cuando una oración era un puente al cielo, y cuando era solo un eco vacío que se perdía en el aire. Y esa alarma está sonando ahora. Para ti. Porque el rosario, cuando se reza sin alma, puede convertirse en una ilusión peligrosa. ¿Qué significa eso? Significa que puedes rezar 1000 Ave Marías, hacer novenas, tener imágenes en tu casa, llevar el rosario colgado del cuello. Y aún así, estar lejos de Dios. ¿Te suena duro? Lo es. Pero también es necesario decirlo. Padre Pío no tenía miedo de hablar la verdad. Decía con firmeza, el rosario debe rezarse con atención, con amor, con fe. Si no, no tiene valor. Esta es la alarma que debes escuchar. Repetir el rosario por costumbre, sin meditación, sin presencia interior, es un error espiritual grave. El enemigo no teme a las palabras vacías. Satanás no se estremece cuando rezas mecánicamente. El infierno no se inquieta cuando pronuncias oraciones mientras tu mente está en otra parte. Lo que verdaderamente hiere al demonio, lo que realmente derriba sus planes, es un rosario rezado con fuego interior, con lágrimas, con entrega, con fe profunda. Pero, ¿qué pasa cuando no es así? Aquí es donde la alarma espiritual se vuelve urgente. Porque cuando rezas sin fe, tu alma se adormece. Cuando lo haces sin amor, tu corazón se endurece. Cuando repites por obligación, pierdes la oportunidad de tocar el cielo. Y aún peor, puedes llegar a engañarte a ti mismo. Pensar que estás bien con Dios, solo porque cumples con tus oraciones. Cuando en realidad, tu oración no te está transformando. Eso es lo más peligroso. Vivir una fe tibia. Rezar sin esperar nada. Decir palabras sin vivirlas. La alarma que hoy te presentamos no es una crítica. Es una sacudida del alma. Es el grito de advertencia de un santo que veía con claridad el mundo espiritual y sabía que el rosario no es un pasatiempo, sino una herramienta de guerra. Padre Pío no rezaba el rosario para cumplir. Lo rezaba para interceder por las almas, para luchar contra las fuerzas del mal, para consolar a Cristo en su pasión. Y cada vez que tomaba las cuentas en sus manos, lo hacía como un soldado que toma su arma antes de entrar en batalla. Entonces, ¿cómo puedes saber si estás cayendo en este error? Escucha estas señales. Rezas el rosario, pero no recordás qué misterios meditaste. Lo haces rápido, como una tarea más del día. Te distraes constantemente y no volvés a concentrarte. No sentís nada. Ni fe, ni amor, ni conexión. Te sentís satisfecho solo por haberlo terminado. Si te reconoces en alguno de estos puntos, no te condenes. Pero tampoco sigas igual. Porque esa es la alarma espiritual. Un llamado a volver al corazón. A la esencia. A la oración viva. Y Padre Pío lo decía claramente. Es mejor rezar un solo misterio del rosario con devoción, que 15 sin atención. La Virgen no busca cantidad. Busca amor. Busca hijos que recen con el alma encendida, aunque sea solo una decena. Pero dicha con todo el corazón. Por eso, hoy esta alarma espiritual no viene para asustarte, sino para despertarte.
No es una amenaza. Es una oportunidad. Una oportunidad para volver a lo esencial. Para dejar de vivir una fe superficial. Y para que el rosario vuelva a ser lo que fue siempre. Un acto de amor. Un arma poderosa. Un puente hacia Dios. No sigas rezando con el piloto automático. No te conformes con un rosario sin vida. Escucha la alarma. Deténete. Respira. Y empezá a rezar, de verdad. ¿Y tú? ¿Ya descargaste el libro digital Fortaleciendo tu fe en momentos de dificultad? Está fijado en los comentarios y es completamente gratis. Si aún no lo hiciste, hazlo ahora. Este libro puede ser exactamente lo que tu alma necesita hoy. Palabras de consuelo, promesas de Dios y herramientas para seguir adelante en medio de cualquier tormenta. Haz clic, descárgalo, y fortalece tu fe desde ahora. Los errores más comunes al rezar el rosario. No basta con rezar el rosario. Hay que rezarlo bien. Y esta es una verdad incómoda que muchos prefieren ignorar. El rosario no es un conjunto de palabras mágicas que funcionan automáticamente solo por ser pronunciadas. Es una oración viva. Es una escuela espiritual. Es un arma de combate. Y como toda arma poderosa, debe usarse correctamente, con respeto, atención y amor. Lamentablemente, millones de personas hoy cometen errores al rezar el rosario. Errores que lo convierten en una oración superficial, sin poder, sin fruto. Padre Pío, que rezaba decenas de rosarios por día, conocía estos errores y los combatía con firmeza. Aquí te presento los errores más comunes y peligrosos al rezar el Santo Rosario. Primero, rezar por obligación, no por amor. Este es uno de los errores más frecuentes y más tristes. Muchas personas rezan el rosario como si fuera un castigo, una tarea más que deben cumplir para sentirse bien con Dios. Pero la oración no es un deber, es un encuentro de amor. Padre Pío lo decía con claridad. El rosario no se debe rezar como quien paga una deuda, sino como quien va al encuentro de su madre. Cuando lo rezas solo para cumplir, tu corazón no está presente. Y si el corazón está ausente, el cielo también lo estará. Segundo, hacerlo de forma apurada y sin respeto. Otro error muy común, rezar con prisa. Como si el rosario fuera un trámite. Las palabras se atropellan, los misterios se olvidan, las meditaciones se omiten. Y lo más grave, la mente y el alma quedan atrás. ¿Crees que Dios se agrada con eso? ¿Crees que María sonríe al vernos murmurando oraciones sin sentido, solo para llegar al final cuanto antes? La Virgen no necesita tu tiempo, necesita tu atención. Un solo misterio rezado con calma y devoción puede valer más que 5 decenas apuradas. Tercero, rezar con distracciones constantes y no corregirse. Todos nos distraemos. Es parte de nuestra fragilidad humana. Pero el problema no está en distraerse, sino en acostumbrarse a la distracción. Cuando estás rezando y tu mente se va, al trabajo, al celular, a las preocupaciones, y no haces el esfuerzo de volver al misterio, estás dejando que tu rosario se convierta en una cadena rota. Padre Pío recomendaba: cuando te distraigas, no te desesperes. Vuelve con humildad al rosario. Cada regreso es una victoria. La lucha contra la distracción es parte del mérito espiritual del rosario. Pero solo cuando luchas, no cuando te rindes. Cuarto, no meditar los misterios. Este error es crucial. Rezar el rosario sin meditar es como comer sin saborear. Cada misterio es un regalo del cielo, una enseñanza, una luz para el alma. Ignorarlo o repetirlo sin pensar es despreciar esa gracia. ¿Estás rezando el segundo misterio doloroso? Entonces contempla a Jesús siendo flagelado. Imagina la escena. Siente el dolor. Únete a él. No repitas las Ave Marías como si estuvieras en automático. Padre Pío meditaba a cada misterio con profundidad. Por eso sus rosarios no eran cadenas de palabras, sino lanzas que tocaban el corazón de Dios. Quinto, no tener intención al comenzar. Otro error frecuente, rezar sin intención clara. Cuando comienzas el rosario, debes ofrecerlo a Dios. Por una persona, por una situación, por una necesidad espiritual, por reparación de pecados. El rosario sin intención es como una flecha sin dirección. No temas pedir. No temas ofrecer. María escucha cada oración que nace de un corazón sincero. Sexto, usarlo como un amuleto o protección mágica. Este error es sutil pero muy peligroso. Algunas personas llevan el rosario colgado del cuello o lo dejan en el auto, en la cama, en la puerta de casa, como si fuera un objeto mágico que protege solo por estar ahí. Pero el poder del rosario no está en el objeto, sino en la oración viva. No sirve tenerlo si no lo rezas.
No sirve exhibirlo si tu corazón no está unido a Dios. No sirve cargarlo como adorno si no lo vives como camino. Séptimo, creer que por rezarlo todo está hecho. El último error, y quizás el más común, pensar que por rezar el rosario ya cumpliste tu parte. El rosario no es un fin. Es un medio. Es una herramienta para acercarte a Cristo, para parecerte más a Él. Si tu vida no cambia, si tu carácter no mejora, si tu corazón no se ablanda, ¿de qué sirve rezar? Padre Pío decía que el rosario debía transformarte. No solo darte consuelo, sino hacerte más santo. Las consecuencias espirituales de un rosario sin corazón. Puede parecer solo un detalle. Puede parecer que no es tan grave. Pero rezar el rosario sin alma, sin conciencia, sin amor, puede tener consecuencias serias en tu vida espiritual. ¿Y sabes por qué? Porque cuando una oración tan poderosa como el rosario se vuelve una costumbre vacía, ya no te eleva, te adormece. No te santifica, te engaña. No te conecta con el cielo, te encierra en una rutina que parece fe, pero está vacía. Este es uno de los mayores peligros del cristiano moderno. Vivir una fe superficial, donde todo parece correcto por fuera, pero por dentro hay sequedad, cansancio, tibieza. Y Padre Pío, que conocía los caminos del alma como un cirujano conoce el cuerpo, nos advirtió con claridad sobre esto. La ilusión de estar bien con Dios. Cuando rezas el rosario sin el corazón despierto, puedes comenzar a pensar: estoy cumpliendo. Estoy bien con Dios. Rezo todos los días, no tengo por qué preocuparme. Pero la verdad es que el rosario no es una garantía automática de salvación. Es un medio, una ayuda, una luz. Y si lo usas mal, en lugar de acercarte a Dios, puede hacerte creer que estás cerca, cuando en realidad estás lejos. Muchos rezan con los labios, pero no con el alma. Y esos rezos nos suben al cielo, decía Padre Pío. El rosario sin corazón alimenta la autojustificación. Y ese es el primer paso hacia la tibieza espiritual. La tibieza del alma. Este es quizás el efecto más sutil y peligroso. La tibieza es esa frialdad interior disfrazada de piedad. Es cuando haces todo lo correcto, rezar, ir a misa, cumplir promesas, pero sin fuego, sin pasión, sin presencia interior. El rosario rezado sin alma es uno de los caminos más cortos hacia esa tibieza. Empiezas a sentir que ya no pasa nada. Ya no sientes consuelo. Ya no hay lágrimas. Ya no hay fuego. Y poco a poco, pierdes la sensibilidad espiritual. Lo sagrado se vuelve rutina. Lo profundo se vuelve aburrido. Y entonces, te alejas de Dios sin darte cuenta. La falta de frutos espirituales. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7,16. Un rosario bien rezado produce frutos visibles. Paz interior, caridad, paciencia, victoria sobre el pecado, amor por Dios y por el prójimo. Pero cuando lo rezas sin corazón, esos frutos no aparecen. Rezas, y sigues con mal carácter. Rezas, y sigues cayendo en los mismos pecados. Rezas, y sigues juzgando, murmurando, viviendo como si Dios no existiera. Eso es una señal clara de que el rosario se ha vuelto una oración vacía en tu vida. Y como todo árbol sin fruto, corre el riesgo de secarse. La puerta abierta a la rutina espiritual. Cuando tu oración pierde sentido, tu alma se debilita. Y el enemigo lo sabe. Por eso, cuando rezas sin atención, sin fe, sin devoción, el demonio no se preocupa. Porque sabe que esa oración no tiene fuerza. El rosario, cuando no se reza bien, no te protege. No te fortalece, no te transforma. Y entonces, poco a poco, el enemigo encuentra espacio. En tus pensamientos, en tus emociones, en tus decisiones. Te vuelve indiferente, distraído, débil. Y una vez que eso sucede, comienza la verdadera batalla. Una batalla que muchos pierden porque creen estar orando, cuando en realidad están solo repitiendo palabras sin vida. La insensibilidad al pecado. Otra consecuencia silenciosa pero mortal. Cuando tu rosario se vuelve mecánico, tu corazón se endurece. Y cuando eso ocurre, comienzas a perder la sensibilidad al pecado. Lo que antes te dolía, ya no te duele. Lo que antes evitabas, ahora toleras. Y lo peor, ya no te confiesas, o lo haces sin arrepentimiento. Padre Pío lloraba al ver a las almas frías, que rezaban sin conversión. Decía que esas almas se engañaban a sí mismas, porque el rosario no es una excusa para seguir en pecado, sino una ayuda para salir de él. La falta de conexión con la Virgen. El rosario es el lazo de amor entre tú y María. Pero si lo rezas con frialdad, ese lazo se debilita.
La Virgen quiere corazones que amen, no corazones que repitan palabras por costumbre. Y cuando pierdes la conexión con la Madre, también pierdes el camino al Hijo. ¿Cómo rezar el rosario como Padre Pío? Después de todo lo que has escuchado, después de entender los peligros de rezar el rosario sin alma, quizás te estés preguntando, entonces, ¿cómo debo rezarlo? ¿Cómo lo hacía Padre Pío? Y esa es una pregunta santa. Una pregunta que puede cambiar tu vida espiritual por completo. Porque no se trata solo de repetir palabras, ni de cumplir con una rutina devocional, sino de entrar en un diálogo profundo con el cielo, de manera viva, ardiente, sincera y transformadora. Rezar como Padre Pío no significa imitar sus palabras ni repetir su número de rosarios diarios. Significa rezar con su corazón, con su entrega, con su fuego interior. Significa rezar con fe radical, con amor total, con conciencia de que cada Ave María puede mover el cielo si se dice bien. A continuación, te comparto 7 claves espirituales para rezar el rosario como lo hacía Padre Pío. Léelas con atención. Escríbelas en tu corazón. Y ponlas en práctica una por una. Primero, reza con intención clara y propósito definido. Antes de tomar el rosario en tus manos, detente. Haz silencio. Respira profundamente y piensa. ¿Por qué no? ¿Por qué voy a ofrecer esta oración? Padre Pío jamás rezaba sin intención. Cada rosario era un acto de amor, una súplica, una intercesión. Ofrecía sus rosarios por las almas del purgatorio, por los enfermos, por los pecadores, por los que estaban lejos de Dios. Cada rosario debe ser como una flecha lanzada al cielo, con un objetivo claro, decía él. Cuando oras con una intención viva, tu rosario cobra dirección, sentido y fuerza espiritual. Segundo, crea un ambiente de recogimiento. Apaga el ruido. Silencia el celular. Busca un lugar donde puedas estar en paz. No importa si es tu habitación, una capilla, una esquina de tu casa. Lo importante es que ese espacio se convierta en un santuario interior. Padre Pío rezaba muchas veces solo, en silencio profundo, porque entendía que el alma necesita calma para escuchar a Dios y a la Virgen. El rosario rezado en medio del caos pierde profundidad. Dale al cielo tu mejor atención, y Él te dará su gracia. Tercero, medita a cada misterio con el corazón, no solo con la mente. Este es el corazón del verdadero rosario. No se trata solo de recitar Ave Marías, sino de contemplar los misterios de la vida de Cristo a través de los ojos de María. Antes de cada decena, tómate unos segundos para visualizar el misterio. Imagina la escena. Siente el ambiente. Escucha las palabras de Jesús. Observa sus gestos. Vívelo como si estuvieras ahí. Padre Pío no pasaba por los misterios como quien pasa páginas de un libro. Los vivía, los sufría, los celebraba. Cada rosario suyo era una nueva meditación, una nueva ofrenda. El rosario sin meditación es un cuerpo sin alma, decía San Luis María Grignion de Montfort, y Padre Pío lo sabía bien. Cuarto, pronuncia cada palabra con amor y atención. No corras, no murmures, no repitas de memoria sin pensar. Cada Dios te salve María debe ser como una rosa ofrecida a la Madre del Cielo. Cada Santa María debe salir de tus labios como un suspiro de fe, como un grito de amor, como un acto de confianza total. Padre Pío rezaba con fervor, aún en medio del dolor. Sus labios temblaban, su alma ardía, porque sabía que no hay palabra inútil cuando se dice con amor. Haz lo mismo, aunque solo reces una decena, haz que sea una decena santa. Quinto, ofrece tu rosario como un sacrificio. Habrá días en que no tendrás ganas de rezar. Días en los que estarás cansado, triste, agobiado. Días en que te parecerá una carga más. Ahí es cuando tu rosario se vuelve más valioso. Cuando lo ofreces en medio del dolor, de la sequedad, de la lucha. Tu oración se convierte en un sacrificio agradable a Dios. Padre Pío muchas veces estaba extenuado por el sufrimiento físico. Y aún así, tomaba su rosario con manos temblorosas y lo rezaba como si fuera su último aliento. Haz del rosario tu sacrificio de amor diario. No por obligación, sino por fidelidad. Sexto, pide la gracia de amar el rosario. No siempre sentirás fervor. No siempre rezarás con emoción. Pero puedes pedir la gracia de amar esta oración cada día más. Padre Pío pedía a la Virgen que le aumentara el amor por el rosario. Y esa oración fue escuchada, al punto que no podía separarse de él. Haz tú lo mismo. Di con sinceridad: Madre mía, enséñame a amar el rosario como tú lo amas. Como lo amaba Padre Pío. Y verás cómo tu corazón empieza a cambiar. Séptimo, sé constante.
aunque no veas resultados inmediatos. Padre Pío no rezaba el rosario buscando resultados. Rezaba porque sabía que cada oración tocaba el corazón de Dios, aunque no lo viera en el momento. Hoy vivimos en la cultura de la inmediatez. Queremos respuestas rápidas, milagros instantáneos, emociones fuertes. Pero el rosario forma el alma en el tiempo. Moldea, purifica, transforma. Sé constante. Sé fiel. Reza cada día, aunque no sientas nada. Dios está obrando en silencio, y tu perseverancia será premiada. Conclusión final. Ahora que has llegado hasta aquí, detente un instante. Cierra los ojos. Respira hondo. Y escucha con el alma lo que el cielo quiere decirte. Ha llegado el momento de despertar. Ya no hay tiempo para oraciones tibias. Ya no hay espacio para una fe superficial. El mundo está envuelto en tinieblas. Las familias se deshacen. Las almas se enfrían. La confusión espiritual avanza como un veneno silencioso. Y muchos, incluso creyentes, han dejado de luchar. ¿Y tú? ¿Seguirás repitiendo palabras por rutina? ¿O tomarás hoy la decisión de rezar como un verdadero guerrero espiritual? Padre Pío no fue santo por rezar mucho. Fue santo porque rezaba con todo su ser. No se contentaba con cumplir. No vivía una fe a medias. Cada rosario suyo era una batalla, una ofrenda, una victoria sobre el mal. Y tú estás llamado a lo mismo. No importa cuántos rosarios reces por día. Importa cómo los reces. ¿Con qué alma? ¿Con qué fe? ¿Con qué amor? Porque lo que da poder al rosario no es la cantidad, sino la intensidad del corazón que lo ofrece. ¿Lo entiendes ahora? El rosario no es un adorno religioso. No es un escape emocional. Es una llamada del cielo a vivir con profundidad, con verdad, con fuego interior. La Virgen no busca expertos. Busca corazones sencillos. Hijos que, como Padre Pío, se tomen en serio la oración. Y la conviertan en su escudo, su refugio, su cruz, su arma y su corona. Y si estás escuchando estas palabras ahora, no es casualidad. Es un toque de María. Una llamada directa a tu alma. Ella te está diciendo: hijo mío, hija mía, vuelve a rezar como antes. Vuelve a hablar conmigo. Toma tu rosario. Y deja que yo te lleve hasta mi hijo. Hoy es el día de empezar de nuevo. Hoy es el momento de encender tu alma. Hoy es la hora de convertir el rosario en el centro de tu vida espiritual. No esperes a sentirte digno. No esperes a tener tiempo. No pongas más excusas. Toma tu rosario. Haz la señal de la cruz. Y comienza a caminar, como lo hacía Padre Pío. Con el alma en alto, el corazón ardiendo y los ojos fijos en el cielo. Si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes. Compártelo. Haz que más almas despierten. Haz que esta alarma espiritual llegue a quienes lo necesitan. Y ahora te invito a hacer algo poderoso. Escribe en los comentarios tu nombre, tu apellido o una intención especial. Vamos a incluirte en nuestras oraciones del rosario. Cada nombre que aparezca aquí será presentado espiritualmente ante Dios, con el mismo fervor con el que Padre Pío intercedía por las almas. Y por último, revisa tu vida de oración. ¿Tu rosario está vivo o está dormido? ¿Tu fe está encendida o apenas en llamas? Hoy puedes volver a empezar. Y recuerda, reza el rosario todos los días. Con amor, con fe, con el corazón. Y verás milagros en tu alma que ni siquiera imaginabas. Que el ejemplo de Padre Pío te inspire. Que el amor de la Virgen te abrace. Y que el rosario se convierta en tu camino de santidad. Amén.